Mira, no solo Laura Yagual vota con el alcalde. Del 52% que eligió Noboa como presidente, hay un 22% que está arrepentido, que han dicho que no votarían por él. Pero lo que sí hay, y no dice la ministra, y esconde el gobierno, es que hay más de 1000 denuncias solo en un mes de despidos intempestivos. Hay decisiones administrativas que en el corto o mediano plazo pueden significar para Esmeraldas o para el municipio como tal demandas que impliquen reparaciones cuantiosas económicas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Les saluda Darío Robinson Rivera. Bienvenido a este episodio, un episodio más de el podcast Sin Filtro con Darío Robinson. Le doy la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. No se olviden que este programa está siendo transmitido a través de nuestras diferentes plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, y también tenemos ahora nuestra nueva página web. Estamos como www.lacallehabla.com. Sí, www.lacallehabla.com. Ahí también puedes ver todas nuestras entrevistas en este momento. Agradecer a todos y cada uno de ustedes, a nuestros auspiciantes, que no tenemos auspiciantes, pero a todos ellos que pronto llegarán. Agradecerles desde ya la bienvenida. No se olviden que pueden hacer sus comentarios, decirnos a quiénes les gustaría que entrevistemos acá. Mi querido amigo, ¿estamos bien? ¿Estamos bien con la producción? Vacancísimo, señor Justin Osorio y también Dominica Caicedo, que son parte del equipo de producción. Agradecer a todos y cada uno de ustedes. Sean todas, todos y todes para que seamos más inclusivos. Bienvenidas y bienvenidos a el podcast Sin Filtros con Darío Robinson. Muy bien, y continuamos acá en este podcast, y es que hoy tenemos un invitado también de lujo, como todos nuestros invitados que pasan por acá por la calle Habla. No se olviden, si desean que alguien esté por acá, solo nos escriben acá abajo y nosotros de inmediato tomamos contacto con el actor político que usted quiera que entrevistemos. Vamos también a tener, más adelante vamos a tener invitados, vamos a entrevistar a algunos candidatos presidenciales, así que no se pierdan los detalles que vamos a ir contándole poco a poco a través de nuestras plataformas de La Calle Habla. Vamos a tener algunos candidatos presidenciales, es gente que ustedes ni se imaginan van a estar acá en la calle. Ya tuvimos un embajador que fue el embajador de Irán, ahora vamos a tener los candidatos presidenciales. Le doy la cordial bienvenida. Mi siguiente invitado es Darío Ceballos, analista político del Cantón y Provincia de Esmeraldas. Darío, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, Darío, muy buenas noches. Dos Darío, ¿ah? Sí, dos Darío, tocayo. Buenas noches a la ciudadanía esmeraldeña, a toda la provincia, al Ecuador entero. Un programa que se transmite a nivel nacional a través de sus plataformas digitales. Un gusto estar acá y de nuevo muchísimas gracias a ti y a tu equipo por la oportunidad. Muy bien, entrando en materia, te hemos invitado un poco para que nos cuente un poco tu punto de vista sobre el tema de la coyuntura política, pero vamos a nivel local, a nivel cantonal, y luego vamos a nivel nacional. ¿Cómo evalúa, así de una, cómo evalúa la administración de la alcaldía de Vico Villasís Tenorio en su año y más que lleva al frente del municipio? Bueno, lo puedo evaluar. Voy a procurar no utilizar demasiados adjetivos para que haya una valoración con un esfuerzo objetivo que permita hacer reflexiones de algunos hechos que ocurren en Esmeralda. La administración del señor Vico inició con grandes expectativas, producto de que viene en él una carrera desde hace mucho rato para un cargo de elección popular. Primero fue candidato a prefecto, luego candidato a asambleísta, tercero candidato a alcalde. Es decir, todo un bagaje en el cual se recorrió varios sectores de nuestra localidad y pudo ocultar algunos problemas neurálgicos que tiene la misma. Y además me supongo que con su equipo de profesionales, su equipo técnico, ir encontrando también algunos problemas que tiene la ciudad como tal en cada uno de estos espacios que él obtuvo. Y sumado a aquello, sumado a ese recorrido, también un partido político como Revolución Ciudadana que tiene también una vara alta dentro de la administración pública, por lo que desempeñó materialmente, hablando en términos de obra, en términos de cantidades, el gobierno de Rafael Correa. Es decir, siempre sobre este partido político pesará la tarea de la transformación o de la obra pública. Entonces, con estos antecedentes, la administración del señor Vico Villasís fue que arrancó la administración. Lamentablemente, pues, desde mi punto de vista,
ha tenido sin número de inconvenientes de orden administrativo para poder solventar los problemas más urgentes y más elementales de la ciudad de Esmeraldas, como también ha habido algunos desaciertos en sus decisiones. Me supongo que es producto también de la inexperiencia, pues encontramos una ciudad en la que ahora, en ciertos sectores de la ciudad, ha mejorado un poco el tema de la recolección de la basura, que era absolutamente bastante deplorable hasta hace unos cuantos meses atrás. Tenemos una planificación de bacheo, ni siquiera estamos hablando de asfaltado integral de un bacheo, también bastante deficitaria frente a todas las urgencias que demandan la intervención en los barrios por obra pública. Ahora, nosotros también estamos observando en la actualidad un sinnúmero de decisiones administrativas que no corresponden a la propuesta de campaña que entregó el señor Vico Villasís. Por ejemplo, fue el denominador común en algunos partidos políticos, tanto como Revolución Ciudadana, tanto como el Partido Social Cristiano, que en campaña manifestaron la necesidad urgente de tirar abajo el tema de los fotorradares porque no propendía a un sistema de control de tránsito preventivo, sino más bien recaudatorio. Y resulta que hace unos pocos meses, con la complacencia, con la propuesta del señor Vico Villasís y la complacencia de los concejales, que también gran parte de ellos son del Partido Social Cristiano, teoría. Bueno, están en esa línea. Yo a muchos de ellos aún los he visto jurarse social cristianos. Entonces, desde esa perspectiva, observamos que es una decisión que no corresponde a su propuesta de campaña. Pero por ejemplo, en el caso de los concejales social cristianos, a excepción de Laura Yagual, que llegó con los social cristianos, pero ahora camina con la Revolución Ciudadana, los otros también han sido criticados por Roberta Zambrano en algún momento por votar en algunas ocasiones a favor de las propuestas del alcalde. Mira, no solo Laura Yagual vota con el alcalde. El equipo o la mayoría que ha logrado consolidar el alcalde está compuesto por Laura Yagual. Ojo, no estoy diciendo que está bien o está mal. Simplemente hablando de la mayoría que ha logrado conformar. Ni siquiera ha sido con los de su partido, con el doctor Echeverría, con la concejal, se me ayuda el nombre por favor. María ¿Cuero? María, sí me parece. Entonces, ni siquiera con sus concejales que son parte de su proyecto político, sino que bien lo ha hecho con Laura Yagual, lo ha hecho con Mafare, lo ha hecho con Lilian Orejuela y lo hace también con el concejal Víctor Manuel Rodríguez. Con Víctor Manuel es una situación diferente. Conozco la realidad y con Víctor Manuel. Con Galo Cabeza. Es uno, Víctor Manuel, de los 5 concejales que logró captar o poner el Partido Social Cristiano, el único que se distancia de ese equipo de mayoría es el concejal Víctor Manuel Rodríguez, y lo ha hecho fundamentalmente en relación de decisiones que no van a beneficiar a la ciudadanía, como por ejemplo el tema del tarifario que se incrementó para el agua potable. Estamos hablando también de que hay decisiones administrativas que en el corto o mediano plazo pueden significar para Esmeraldas o para el municipio como tal demandas que impliquen reparaciones cuantiosas económicas que va en detrimento de las finanzas municipales y en sí, consecuentemente, en la deficitaria intervención de la obra pública. Es decir, por ejemplo, en lo que tiene que ver en la administración del terminal terrestre, es una compañía o es una empresa mixta, privados municipio, en el que el alcalde había tomado la decisión administrativa vía ordenanza, pero anticipó consultas sobre la necesidad de que se hagan las cosas de manera en el marco de la norma, captar la administración absoluta del terminal terrestre a partir de la idea de que el terminal terrestre o la parte privada le debe al municipio, cosa que ya hasta la superintendencia de compañías le ha indicado que no es posible. Si esto se llegase a cristalizar, pues para el sector privado va a significar una oportunidad de demanda y malo a posterior para el municipio, el detrimento de sus finanzas porque les va a tocar pagar reparaciones económicas. Por otro lado, también había una propuesta de impuesto con la contaminación del paisaje urbanístico. Se inventaron. Esta propuesta sabemos que no fue nueva, la planteó vía ordenanza la ex concejal Belinda Lara. No pasó porque no es viable y no hay ninguna acción de norma suprema que le faculte al municipio inventarse tal situación. Esto ahora lo han planteado por el lado de la máxima autoridad. No conozco si ya lo aprobaron, pero también significaría, si se recaudan esos valores de las empresas que ocupan el espacio marítimo, allá los barcos petroleros, puede también acarrear más adelante después demandas, como las que ha acarreado el cobro indebido de impuestos de empresas que ahora
han ganado y que el municipio tiene que devolver esos valores. Está con nosotros Darío Ceballos, analista político de acá de la provincia de Esmeraldas, así que les leo sus comentarios, su mensaje. Estamos analizando lo que pasa con el municipio del Cantón Esmeraldas, liderado por el magíster Vico Villasís Tenorio. Darío, la ausencia del concejal Jairo Laya Ordóñez, ¿políticamente le afectó al alcalde Vico Villasís? Yo creo que sí, porque Jairo fue una persona que logró adquirir alguna experiencia en el marco político y en el marco también legislativo en el cabildo municipal. Entonces me parece que él, siendo uno de los más cercanos al alcalde en su debido momento, quizás hubiese logrado que algunas decisiones, como por ejemplo el despido masivo que está ocurriendo en el municipio de trabajadores, de servidores y de empleados, pues se vea desde otra perspectiva frente a los problemas actuales que tiene la ciudad de Esmeraldas. Más desempleo no aguantamos. Y más allá del desempleo, el procedimiento legal que se está asumiendo, porque venimos ya de unas decisiones inconstitucionales e ilegales en la administración anterior de despidos que desembocó a la reincorporación de servidores que por el tiempo que estuvieron afuera, el municipio tiene que hacer el pago de todos esos haberes, de todos esos salarios que no pagaron. Es decir, las decisiones administrativas como esta, que al parecer no están siendo fiscalizadas por los concejales, va a devenir en a una mayor crisis financiera y económica del municipio, porque tendrá que reparar económicamente a esos trabajadores. Perfecto. Y ahora, ya mencionaste el término despidos masivos que está ocurriendo en el municipio de Esmeraldas, pero es de conocimiento público que el burgomaestre ha dicho hay que lamentablemente desvincular a algunos funcionarios porque se necesitan recursos para hacer más obra. Sí, pero desvincular a partir de qué parámetros legales y sobre qué perspectiva administrativa. Eso no conoce la ciudadanía, ni los propios trabajadores lo conocen, ni los concejales lo conocen. Para hacer una reingeniería de esto, tú tienes que, además de tener en cuenta las disposiciones del órgano rector en el trabajo, que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver también con las normas legales orgánicas que tenemos, como la LOCEP, como el Código del Trabajo, tienes que plantear sobre la base de la realidad de Esmeralda una reestructuración municipal que permita tener a los trabajadores más eficientes, a los trabajadores más eficaces, más comprometidos y técnicamente más preparados en el puesto. Porque ¿de qué te vale decir? Necesito sacar 400 trabajadores para Pero se contrató una consultora. Ahora, que se analizó todo eso unidad por unidad, departamento por departamento, dirección por dirección, para que se pueda decir, bueno, Julanito no está como que acorde aquí y hay que desvincularlo del rol. Pero los resultados de esa consultora que fueron pagadas con plata pública, con fondos públicos, con fondos del pueblo, no han sido puestos a la luz. Tienen que ser puestos a la luz para también conocer sobre la base de qué parámetros trabajó la consultora, porque déjame decirte, y también a la ciudadanía esmeraldeña, hay una sobreoferta de expertos, de consultores que ofertan servicios a cualquier costo, a cualquier precio, con la finalidad de ganarse un billetito, pero sin embargo no hacen un buen trabajo, hacen un copia y pega de otras instituciones. Entonces es probable que toda la gente que ha sacado el actual alcalde Villasís se reintegren, así sea durante su periodo o una vez finalizado su periodo. Es una probabilidad. Lo que hay que ver, y en esto tienen que ayudar muchísimo a los concejales, el procedimiento que se ha seguido para el mismo. El procedimiento, si se respetó las normas supremas, si se respetó derechos constitucionales, si estamos hablando inclusive en muchas ocasiones de personas que tienen a su cargo, personas con discapacidad, valga la redundancia, funcionarios que tengan personas con discapacidad a su cargo. Yo conozco el caso de algunos trabajadores, por ejemplo, el del Código de Trabajo, que los desvincularon, les notificaron estando en el vehículo, estaban trabajando. Es decir, ¿cuáles fueron los parámetros para decirle al señor chofer, usted ya no va a continuar más? Simplemente el video la gana que ya no continúe, cuando no debe ser de esa forma. Si queremos tener instituciones públicas, eficientes, al servicio de la ciudadanía, tenemos que también nosotros estimular al buen servidor, al buen trabajador, y tenemos que propender a respetar derechos. Y en diciembre seguramente va a haber despidos aún más masivos, porque terminan los contratos ocasionales. Bueno, en este caso, cuando se culminan los contratos ocasionales, no estaremos hablando de despido. Simplemente se culminó el tiempo del trabajo contratado, pactado ocasionalmente, porque esa es la figura de los servicios ocasionales. Se te contrata por la ocasión. Es decir, hay una situación que hace, una necesidad que hace que en ese momento yo necesite una persona con determinado perfil. Entonces, ¿qué dice la ley? Hasta 24 meses puede durar
un contrato de servicios ocasionales, porque ya pasa a ser permanente. Entonces también habría que ver de repente desde las otras administraciones cuántos contratos de servicios ocasionales que pasaron los 24 meses y que tiene que respetarse aquel hecho de que ya pasan a ser permanentes y por ende tiene que otorgársele al servidor ya el nombramiento provisional. Entonces, cuando tú observas realidades como las que he señalado de trabajadores, obreros que estaban en pleno desempeño de sus labores y fueron bajados de sus unidades y les notificaron se va a su casa porque a mí se me ocurre, entonces tú ya asumes que en el fondo las decisiones no parten por una cuestión técnico-financiera, sino también pueden partir por una situación de situaciones personales o de orden político, ideológico que mucho daño le haría a la ciudad. La carencia de servicios públicos eficientes hace que a los ciudadanos se nos encarezca la vida. ¿Cómo usted ve, Darío, cómo usted ve la recuperación que ha venido haciendo Vico Villasís con el edificio municipal que está ahí en la avenida Bolívar y 9 de octubre? Que lo está recuperando él y le ha metido bastante empeño, bastante gana, un edificio que no estaba habilitado desde el 16 de abril del 2016, no lo logró hacer Lenin Lara, no lo logró hacer Lucía Sosa y lo está logrando en un año Vico Villasís. ¿Eso no es un punto a favor de Villasís? A simple vista sí. ¿Por qué te digo a simple vista? Porque los ciudadanos tenemos que hacer el esfuerzo, y me incluyo, hacer el esfuerzo de leer entre líneas, de leer debajo qué hay, porque no nos podemos mal acostumbrar a observar obras y no a determinar los costos y los tiempos. Porque si nosotros nos dedicamos a aplaudir infraestructura física a partir de que ya hay algo nuevo que no veíamos y que tenemos, pero sin embargo, ¿a qué costo se dio? Porque puede ser que por el exagerado o por el incremento del costo, por el mal manejo administrativo, estamos privando de que otras zonas y que otras necesidades sean cubiertas. Por ejemplo, se conoce extraoficialmente, y en esto sí exhorto a los concejales, ojalá usted, Alberto, invite a alguno de ellos aquí, de que los trabajos dentro de lo que tiene que ver ahí en la construcción del edificio, pues en un caso determinado iniciaron antes de que se desarrollara la etapa de adjudicación de lo que tiene que ver la contratación pública. Entonces, debemos de hacer el esfuerzo de leer entre líneas, ver un poquito debajo. A simple vista, sí. Pero cuando tú escuchas información de los mismos funcionarios que indican que se iniciaron trabajos sin la adjudicación correspondiente al contratista, ya deja bastante preocupación. Pero de todas maneras estamos esmeraldas, es un tema bastante cuidadoso y que prefiero no ahondarlo más. Perfecto, agradecerles a todos y cada uno de ustedes quienes están viendo esta entrevista a esta hora de la noche. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. No se olviden que si tienen su negocio, su empresa, su emprendimiento y quieran pautar aquí con nosotros, contraten la publicidad aquí en La Calle Habla. Contrata la publicidad en La Calle Habla, toma contacto con nosotros. ¿Quieres que acá tengamos una invitada, un invitado, alguna candidata, algún candidato? ¿Quieres hacerle pregunta? Pues acá lo puedes hacer. Toma contacto con nosotros a través de nuestras cuentas oficiales. Tenemos página web www.lacallehabla.com. También nos puedes encontrar en TikTok, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas. También puedes tomarme contacto por Facebook. Estoy como Darío Robinson Rivera. No te olvides, tienes tu publicidad, contrata aquí en La Calle Habla. Está con nosotros Darío Ceballos, quien es analista político. Estamos hablando un poco sobre la coyuntura política, pero empezando desde el Cantón Esmeraldas y aún no hemos culminado la primera parte, que es un poco evaluar el primer año y un poquito más que tiene Villasís frente al municipio del Cantón Esmeraldas, un municipio bastante complicado, donde hay funcionarios que, si bien es cierto, tienen muchísimos años trabajando en la institución, pero también hay funcionarios que no tienen la gana de trabajar. ¿Está consciente usted de eso? Pero ahora, ¿cuáles son esas razones? Mira, yo cuando estudié en la Universidad Católica una maestría en gestión del talento humano, precisamente mi tesis en la maestría fue cómo el clima laboral, la motivación, incide en el rendimiento de los servidores públicos. Ahora bien, hay algunos que se jactan por lo que tienen ya muchos años en la institución, sea en cualquier municipio, o en la prefectura, o en la gobernación, o algún ministerio. Dicen, no, es que yo tengo tantos años, yo tengo nombramiento y a mí no me pueden sacar. Entonces ya como que dice, yo me opongo a lo que me dispongan, si me da la gana trabajo, si no, no. O muchos también están mal acostumbrados, solo llegaban, marcaban y se iban. O sea, todo eso pasa, y cuando llega alguien, un administrador, que quiere poner orden en algún sentido, entonces este es antiobrero, este se está metiendo con el pan de nosotros. También hay que analizar esa parte, ¿no? Las posturas arrogantes, vanidosas, jactancias, son propias de la humanidad, son propias de la persona.
Ahora bien, dentro de lo público no pueden ser permitidas. Si tú me estás hablando de que en el municipio hay personas que desacatan la orden de su jefe inmediato, pues el jefe inmediato pues debe ser el primero en irse a su casa, porque yo tengo un manual de procedimientos, yo tengo un reglamento interno, yo tengo la ley, para si es posible iniciar un sumario administrativo, porque no estamos hablando en ese caso de falta de consecuencia o falta de empatía de la administración como tal o del ejecutivo como tal. Estamos hablando de una falta de compromiso que puede ocurrir. No estoy diciendo que todos los funcionarios son ángeles. Algunos tienen también un proceso ya en el que en algunos casos quieren ya ser jubilados, quieren ya salirse, pero como no hay recursos, entonces eso genera una desmotivación. Entonces yo soy de las personas que cuando he trabajado en torno al talento humano, apelo mucho a estimular al servidor, y el estímulo puede ser tanto positivo como negativo. Desde la perspectiva de lo positivo debemos de atender sus principales necesidades. Mire, nosotros, recién me parece ahora, y eso sí es digno de saludar, pese a que es su deber, de que el alcalde, hasta donde tengo entendido, los tiene al día los trabajadores. Justo eso iba a decir. Los tiene al día. Recuperó eso, ¿no? Esa confianza, y los tiene al día. Les paga Mira, que los 25 o los 26 o los 27 o los 28 ya tienen su sueldo en su cuenta bancaria. También el tema del IES, también no es un punto a favor a los trabajadores. Mira, nosotros tenemos que evaluar la administración desde todos sus componentes. Y el componente de talento humano me parece, para mí es uno de los más neurálgicos. Porque si el alcalde o cualquier administrador dentro de un GAT municipal que es de orden político en su esencia, tiene servidores que no se conectan o no sintonizan con su perspectiva de administración, pues lo más probable es que tenga personas que en ratos puedan conspirar con la administración. Pero para combatir la conspiración tú tienes dos herramientas. Tienes la motivación, que lo puedes hacer a través de procedimientos, de procesos en el cual los servidores se sientan en la posibilidad de también ascender a los espacios de trabajo. Dentro de ese municipio, como en otros lugares, tenemos personas que ya tienen, claro, más de 10 años barriendo las calles, muchos de ellos jóvenes, damas y caballeros, que estudiaron la universidad y que han aspirado en que se abra un proceso interno en el que ellos puedan. O sea, las expectativas también estimulan a seguir o entregar un poco más. Es decir, no veamos al talento humano, como se le llama ahora, antes era el recurso humano, no veamos a la persona como únicamente un ente que tenemos que debe de acatar disposiciones. Es un ser humano común y corriente que tiene sentimientos, que tiene emociones, que sufre cuando siente que en lugar, por ejemplo, de recibir un documento que reconozca el esfuerzo de las 2 horas más de trabajo que hizo, lo que a la primera situación de necesidad que tiene imperiosa de un permiso con cargo de vacaciones, lo que encuentra es trabas, ¿va? Y no digo que este sea el caso del municipio de Esmeralda, sino hablo en un análisis, un balance general. También debe haber empatía entre los jefes inmediatos con los servidores públicos. Correcto. Porque, por ejemplo, ha habido casos donde el servidor público le ha dicho al jefe, mire, tengo, mi marido está operado enfermo, mi mujer le dice, no te voy a dar permiso. O si no, le pone atrás, entonces te con cargo de vacaciones. En vez de ser más empático y ganarte ese trabajador, lo que pones es como a ponerles trabas. Y eso también ha pasado en muchas instituciones públicas de este país, ¿no? Y el problema, uno de los problemas que yo logré determinar con el trabajo que hice de fin de grado de la maestría, es que hay problemas serias y significativas en la comunicación, en la interacción que hay entre todo el componente del talento humano, sea de diferentes niveles, sea de los jefes, de los jefes inmediatos, sea del nivel superior hacia abajo, o sea, inclusive también dentro de estas instituciones que son políticas, que son mucho más complejas, porque hay un orden político interno, como la organización del sindicato de trabajadores, que en muchos casos hay 3. Mira, es tan compleja la situación, y yo de cierta forma también digo, el alcalde debe determinar, y cualquiera de los otros de los cantones, un espacio, un tiempo y un equipo de personas a tratar así, desmenuzadamente, pormenorizadamente los problemas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar, Darío, ¿cuántos sindicatos hay en el municipio? 3 sindicatos. 3 sindicatos. ¿Cuántos personal hay de obreros? Digamos que hay unos 400 obreros, 300 obreros, no tengo el dato preciso. Y que esa cantidad de personas no logren ponerse de acuerdo en tener un solo sindicato, entonces ya es un indicador de que el componente humano que tenemos ahí, desde sus perspectivas, desde sus intereses, no ha encontrado una idea común que unifique. Porque inclusive están hasta confrontados en algunos casos. Para avanzar, Darío Ceballos, quien está acá con nosotros en La Calle Habla, en este podcast,
Al alcalde le han dado algunos premios por el trabajo que ha hecho en Esmeraldas. Bueno, esos premios, con el debido respeto al señor alcalde, es la máxima autoridad del cantón y me parece que eso lo hace ser una persona digna de respetar, pero en ningún momento ese tipo de condecoraciones son un indicador de tener una buena o una mala gestión. Porque es más, yo puedo a través de una organización del cual soy parte, hacer un documento en el cual declaramos al alcalde persona, por ejemplo, no grata. Eso no significa que el alcalde sea ingrato para la ciudad. Significa de que hay una posición de unas personas que tuvieron la idea de hacer esas situaciones. Pero cuando hacen cuando van a entregar un premio, una condecoración, por ejemplo, le entregaron una cumbre de políticas públicas en Quito, le entregaron ahí uno, ahora último le entregaron otro en Cali por su aporte en el tema cultural en Esmeraldas. Estos organismos, que no son cualquier cosa, hacen un análisis de por qué se debe merecer esta autoridad. Aquí la pregunta es, Darío, ¿qué análisis traído de los cabellos hicieron? Porque ¿con qué elementos tú determinas que está haciendo bien las cosas? ¿Con qué elementos? En Esmeraldas no hay obra pública. En Esmeraldas carecemos aún de agua potable. En Esmeraldas nosotros estamos sufriendo desde hace rato el impacto del tema de la inseguridad. Pero no lo va a solucionar un alcalde en un año, pues. Y no fue él quien creó todos estos problemas. Tiene que buscar poco a poco. Pero Darío, es el sentir de la gente. Entendamos algo. La medición de una gestión tiene que partir no solo de la obra pública, que en Esmeraldas no la hay, Darío, no la hay. Yo no encuentro cuál es la obra emblemática que siquiera ha iniciado el alcalde, y lo digo con muchísimo respeto, y aspiro que algún rato la haga. Pero en su discurso, cuando se le dice cuáles son las obras, que también lo vamos a tener acá al alcalde, él dice el bacheo integral en la ciudad, él dice la recuperación del edificio municipal en el Parque Central, él dice lo de la vuelta ahí de las tolitas, él dice lo de la recuperación del puente de Codesa. Mira, eran obras que ya estaban, al menos de lo de la parte de arriba, para complementarla. Y te digo, no quiero ahondar fondo, porque es un tema delicado de contratación pública, pero en el caso del puente de allá, habían razones suficientes para declarar la culminación unilateral del contrato. El alcalde no lo hizo. No voy a ahondar porque estamos en Esmeraldas, es un tema sumamente delicado que se habla de recursos. Con esto no estoy tampoco señalando o apuntando con el dedo X o Y situación de corrupción, simplemente que lo dejo ahí. Ahora bien, tú me hablas de organismos internacionales que no conocen la realidad de Esmeraldas, porque una realidad no se la palpa a control remoto. Es decir, cuando yo voy a hacer un trabajo de campo o un trabajo de investigación, tengo que ir al campo. Hace poco el presidente, y perdón que nos saltemos un poquito, solo para ejemplificar un poco, señaló que hay como 20.000 hectáreas, me parece, de sembríos de coca, pero eso era un informe que no era determinante, simplemente era un mapeo que se hizo por encima e indicaban que tienen que ir a campo, a hacer la constatación, la observación directa. Entonces, si tenemos organismos internacionales que no han venido a hacer la contratación de Esmeralda, porque si el alcalde dice que viene bacheando, discúlpame, pero el alcalde no se puede sentir satisfecho por eso, pues. Y es muy lamentable que lo ponga como una carta de presentación. Quiere decir que estamos lejos de tener un bacheo satisfactorio para la ciudad. Vamos por las calles. Yo tengo un vehículo que no es mío, es de mi madre y lo recorro siempre. Y cada cuánto hay que hacer el mantenimiento al tema de los empaques, al tema de los amortiguadores, las llantas mismo, todo lo que significa. Y esto significa también carencia del costo de vida de los ciudadanos, porque a mi barrio, Unión y Progreso Bajo, para llegar hay que sortear un montón de huecos que los taxis, si bien no pasan o si pasan te cobran más la carrera. Pero en una administración no vas a bachear ni vas a faltar todos los barrios de Esmeraldas. Pero a ver, debes de iniciar. ¿Cuándo inicia? Porque no ha habido una propuesta de decir, tenemos, por ejemplo, $500,000 ya, listos para contratar un bacheo. Lo que se hace es unos pequeños parches cada 2-3 meses y ya cerca a tener 2 años de administración no podemos proponerlos esos elementos como indicadores de una excelente gestión, Darío. Entonces, si me hablas del tema de la sede del edificio municipal, tampoco puede ser una carta de presentación en la que el alcalde se sienta satisfecho y se sienta la mejor autoridad del país, no de la ciudad siquiera, de la provincia, mucho menos del país. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren pretender vender a los esmeraldeños? Que tenemos que conformarnos con minucias, y eso no está bien, y lo digo con muchísimo respeto. La administración pública, si no se compromete con resolver o tratar los problemas de fondo, los problemas más urgentes, y a tener un plan
en este caso, de asfaltado integral, a tener un plan de recuperación, inclusive de algunos barrios, de algunas obras que están vetustas, que están deterioradas. Mira, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI la gente en su sano derecho al libre esparcimiento, a la recreación, a usted le gusta divertirse, a mí también, con mesura lo hacemos, pero sin embargo tengamos que recurrir a lo que se llama el salivero en esas condiciones? Entonces, y no digo que ya debería estar reparado por el alcalde, por el tiempo que tiene, pero ¿cuál es la propuesta frente a eso? Frente a toda la cantidad de ofertas de campaña que hubieron. Pero por otro lado, si él comienza a decir, tengo esta propuesta, tengo esto, la ciudadanía va a decir, pero solamente pasa en propuesta, en propuesta, en propuesta. Porque es que es complicado también el accionar político, ¿no? Porque claro, tú dices, necesitamos que por lo menos nos diga, hay para los barrios esto, hay para el tema turístico esto. Va a llegar un momento que un sector de la población va a decir, sí, pero este alcalde solamente habla de propuesta, propuesta, pero también es un proceso. El problema es que cuando la autoridad no dice la verdad y asegura lo que es probable que ocurra, cuando afirma lo que es probable que ocurra, ahí se mete en un lío y la gente no le cree, pues mi Darío. Y vamos a llegar al tema a nivel nacional, pero casi es algo parecido con el presidente. Sospecha, piensa, el alcalde supuso, cuando estuvo, me acuerdo, en un medio de comunicación radial, que está por el centro, no voy a decir su nombre, que ustedes tienen que contratarle el espacio publicitario, afirmó que ya era una realidad que tenía la administración del terminal terrestre. Cuando eso no es así. Darío, yo me quedé espantado. O sea, se han hecho afirmaciones, el alcalde ha hecho afirmaciones sobre hechos que él presume van a ocurrir y que no están siquiera para ser materializados. Entonces se dicen varias cosas, ya estamos, ya vamos, ya iniciamos, pero sin embargo lo que hay es mera expectativa y la ciudadanía se cansa de las meras expectativas. Y a propósito de las expectativas, también hay mucha expectativa por el recurso económico que se va a invertir en 25 barrios del sur, que también ha sido una lucha tanto de los dirigentes y que ha tenido el apoyo del alcalde. Eso también no sería un punto a favor de Vico Villasís, donde se logre esos recursos para recuperar 25 barrios y que también va a haber recursos para comprar nuevas maquinarias para el municipio, porque el hecho, por un lado, con los recursos de Petroecuador, a propósito de la contaminación histórica que tiene esta provincia, vamos a intervenir los 25 barrios y por otro lado vamos a tener recursos para comprar maquinarias y también ir a sectores donde no están dentro de los 25 sectores. Mira, aquí nosotros tenemos que definir qué vamos a calificar. Si calificamos lo que está en papeles o lo que está en documentos o si calificamos los resultados. Porque yo no puedo, a propósito de algunas decisiones administrativas de convenios o acuerdos interinstitucionales, evaluar una gestión. Porque, por ejemplo, yo puedo ver que mi hijo todas las noches se va o todo el día se pone a estudiar y en un compromiso o bajo las directrices de la maestra ha desarrollado ciertas habilidades para rendir un examen. O sea, yo tengo que esperar los resultados también para determinar si mi hijo realmente finalmente hizo bien las tareas. O sea, esperemos los resultados. Yo no me quiero anticipar. Está bien que se hagan las gestiones y está bien que se hayan anticipado. Porque si no hay recursos tiene que gestionar. A esta situación. Indiscutiblemente. Y tiene que seguir presionando y moviendo, porque el tema inclusive no solo pasa por lo técnico o lo administrativo, pasa por lo político, mi estimado Darío. Y aquí hemos observado cómo otras autoridades sí le han entregado y cómo otras no le han entregado. Y en esa crítica sí hay que ser justo. Y en muchos casos se le entregan a ciertas autoridades porque el gobierno central, con esas ciertas autoridades, tiene cómo llegar a algunos compromisos en otro espacio de poder. Afinidad. Y también otro espacio de poder. Mire, dime tú, un partido político en el que, por ejemplo, en la administración pasada de Lucía, que fue quedó debiendo muchísimo, no voy a utilizar otro tipo de adjetivos, quedó debiendo muchísimo, no tenía un asambleísta en la Asamblea Nacional. A veces eso suena feo, pero en política ocurre, yo hago un análisis político, que se llegan a compromisos entre gobierno seccional y gobierno central. A ver, yo garantizo el tal voto para tal ley de mi partido y tú me garantizas de que Petroecuador a mí me apruebe esta compensación o me apruebe este recurso. Eso ocurre. Entonces, las negativas de algunas ocasiones del gobierno de Noboa de no dar recursos al municipio del Cantón Esmeraldas, también pasa por
por la falta de votos de la bancada correísta en el Parlamento Legislativo. Es la coyuntura política, mi estimado Darío. Dice, no le vamos a dar a Villasí porque pertenece a la Revolución Ciudadana y los asambleístas de la Revolución Ciudadana me están sacando a la madre en la Asamblea Legislativa. Correcto, no es desacertado, Darío. Si Vico Villasí tuviera al menos un asambleísta por su cuenta, porque sabemos que él fue, dicen, un invitado, él no es parte del proceso de la Revolución Ciudadana, e internamente conocemos que tiene alguna resistencia, no voy a decir si justa o injusta, pero la tiene. Entonces, pero al no tener esos otros espacios que le permitan llegar a compromisos, no debería ser así. Eso no es la administración pública. Ojo, estoy diciendo, no debería ser así. Y pero lamentablemente ha pasado eso. Así ocurre. Pasó con el gobierno de Correa, pasó con el gobierno de Moreno, pasó con el gobierno de Lazo y ahora está pasando con el así gobierno de Noboa. Mira, ¿no? el gobierno de Correa, y esto es la receta de todos los gobiernos, que muchas cuando no están en el poder lo critican, pero cuando están en el poder, o sea, odian al cocinero pero le roban la receta. Es decir, y lo mismo ocurrió, si retrocedemos aún más el tiempo, si hacemos una retrospectiva. ¿Qué dijo Correa? No le doy ni medio centavo. Está Ernesto Estupiñán, que era de Unidad Popular en ese entonces MPD, y Correa era de Alianza País. Un contradictor que tenía permanentemente en el MPD de Correa, que le dijo, no le doy ni medio centavo, y utilizó términos descalificativos que no venían al caso y que son repudiables en todo momento y que no los voy a repetir. Muy bien, Darío Ceballos está con nosotros acá en este podcast Sin Filtro. Agradecer a todos y cada uno de ustedes. No se olviden, contraten la publicidad aquí. Si tienen su emprendimiento, su negocio, contraten la publicidad para que este proyecto comunicacional pueda continuar, porque se necesita recursos para pagar que el espacio físico, que el internet, que el mantenimiento de los equipos, que el personal que nos apoya tras cámara. Tratamos de tener invitadas e invitados de calidad, como siempre nos hemos acostumbrado. Así que quieres que entrevistemos a alguna candidata, algún candidato, no te olvides, toma contacto con nosotros a través de nuestras cuentas oficiales en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, @lacallehablas. Darío, es interesante lo que se ha venido analizando a nivel del Cantón Esmeraldas. Esperemos igual que salga lo de los recursos económicos y que para los 25 barrios, ¿sí? Porque se necesita, ¿no? Se necesita. Yo siempre digo que si a la autoridad, sea un alcalde, un prefecto, un gobernador o al presidente de la República, le va bien, nos va bien a todos. Correcto. Y si le va mal, estamos jodidos toditos. Es como ahorita el tema de la energía eléctrica, ¿no? Estamos jodidos todos, a veces por las pugnas entre movimientos y partidos políticos, ven sus intereses y no los intereses del pueblo. Ahora sí, dejemos un poco ahí a nivel cantonal, vámonos un poco con lo nacional, con el presidente Daniel Noboa. El presidente Daniel Noboa, ¿cómo le evalúas? un hombre para muchos guapo, simpático, atractivo, un hombre que ha utilizado el TikTok para comunicar, un hombre que sus primeros informes en la Asamblea Nacional fueron muy cortos y la gente dijo, este es el hombre, porque este man no habla mucho, este man como que se va a hacer, este actúa más y habla poco. Un hombre que en campaña, bueno, en el debate presidencial en el 2023 ofreció muchas cosas, ¿cumplió ahora? En lo absoluto, para nada. Me parece que Noboa ha iniciado una administración con la expectativa sobre la gente de algo diferente. Planteó no incrementar el IVA, prometió estabilidad laboral, inclusive incrementar el trabajo. En un debate un candidato le preguntó qué iba a hacer en la época de estiaje, donde hay sequía, y le afirmó que el problema energético de nuestro país no es de generación, dijo, sino de transmisión. Me parece que no era un problema de generación. Mira, desde ahí tú te partes a la idea de que tenemos un presidente que improvisa demasiado y que sabe muy poco sobre la función pública y sobre ser un estadista. Y cuando digo que sabe muy poco es por las decisiones que toma. Ahora está contrarreloj porque esta situación de crisis energética que ya está generando bastante descontento, y no daría por el hecho de que tratemos de acoplarnos en las horas que no tenemos energía y ser creativos y ponernos a jugar parqué, ponernos a jugar dominó y reencontrarnos con la familia como en la pandemia. O sea, el tema no debe pasarse en ese romanticismo. No podemos romantizar esta problemática que está generando grandes despidos, que está generando desempleo, que está generando carencia de producción. En el gobierno de Correa no hubo también apagones. Inicialmente, obviamente, si tú coges una administración
con todos esos problemas que se basaban en los contratos con las barcazas, en el tema de algunas formas de generación, en gran parte de termoeléctricas, pues hubo, pero me parece que en el gobierno de Correa se hicieron grandes inversiones a partir de la perspectiva de cambiar la matriz energética, y es lo que ahora tenemos. Mucha gente aceleradamente dice que el problema es que dependemos mucho de lo hídrico, que es el mayor potencial del país, pues. O sea, no podemos nosotros, a propósito de un sentimiento que tenemos por la carencia de lluvias, que sí, no depende de Novoa, no podemos nosotros asegurar que un gran potencial hídrico que tenemos nosotros no sea útil para una generación energética. El problema que hemos tenido en la actualidad es que la falta de conocimiento y de visión y de compromiso del presidente hizo de que no se atendiera el mantenimiento oportuno de las termoeléctricas, que estarían en este momento supliendo la carencia o la situación deficitaria que tenemos por las hidroeléctricas. El país diario consume 90.000 megavatios. De esos 90.000 megavatios se están generando por las hidroeléctricas como el 50%, unos 45.000. Entonces, cuando tú tienes una termoesmeralda que recién empezó su mantenimiento, ¿sí? Su mantenimiento en julio de este año, cuando los conocimientos del estiaje ya se sabían desde la posesión de Novoa. Y no hubo inversión, hubo una atención, desde mi punto de vista, exagerada en lo político. Por eso fuimos a una consulta que hasta ahora, por lo prometido, no da resultados, y la ciudadanía no siente resultados de esa consulta, que costó más de 60 millones de dólares. Claro que el problema energético no se va a resolver con 60 millones de dólares, son más de 17 mil millones de dólares. Por eso la Asamblea Nacional en estos días aprobó una reforma a la ley No Más Apagones, en el que se le incrementó al sector privado la producción energética para que también sean parte de aquello, aunque esa tampoco es la solución. O sea, desmejoramos los servicios públicos para luego tener como alternativa, como salida, la privatización de algunos. Y esto de la crisis energética, si es que termina los apagones al 100%, en diciembre, como lo dijo el presidente Novoa hace un par de días, semanas en un canal nacional, si termina, ¿eso le va a ayudar a fortalecer su posible reelección o ya está fregado? No está fregado, se va a recuperar. Mira, yo hace poco vi una entrevista del encuestador muy serio, Omar Maluk, y él indicaba que del 52% que eligió a Novoa como presidente, hay un 22% que está arrepentido, que han dicho que no votarían por él. Ese 22% corresponde, en términos políticos electorales, a la votación blanda, es decir, a la votación que él no tiene consolidada. Hay voto duro, hay voto blando. Entonces, el voto blando de Novoa, ya el 22% del 52% que obtuvo, no se siente satisfecha y se siente defraudada. No votarían por Novoa. Y esa gente migra hacia otra posición. El presidente, en su anuncio, me parece que de manera muy ligera, de manera bastante arriesgada, dio otra vez una fecha. Ya se han dado varias fechas, mi estimado Darío. La primera, que nos dijeron que ya venía la reducción, es más, nos redujeron ciertas horas, luego nos volvieron a incrementar. La última, hace poco, que ya en un periodo de 3 semanas, me parece que esta sería la tercera, en que supuestamente debíamos de tener reducciones ahora apenas unas 3 horas diarias. Más o menos esos fueron los pronósticos que hicieron en el gobierno central, en Carondelet, del presidente. Pero ahora tenemos entre 10 a 14 horas. Es decir, con esto no queremos indicar de que hubo alguna situación de mala suerte para el presidente. Lo que hubo una irresponsabilidad. ¿No hubo boicot político? ¿No hubieron manos de algunos partidos políticos como los correístas? En lo absoluto. Para que haya lo que está pasando ahora, porque todo es culpa de los correístas. Las proyecciones fueron malas. Correa ni Nebot tienen culpa de que no llueva, como tampoco tiene culpa el presidente. El presidente lo que tiene es la responsabilidad de dar un discurso que genera esperanzas y expectativas en la gente y que luego lo cambia de un momento a otro. Y no solamente que te dice, y no solo Darío, que te están diciendo, vamos a transmitir en señal abierta el partido de la selección y después no lo voy a transmitir en señal abierta. No, estamos hablando de un problema que está afectando significativamente a la economía, mi estimado Darío, y que para el gobierno es un mal menor cuando no es así. Mira, la ministra de Trabajo hace poco se te iba a decir que no hay un impacto significativo por las reducciones energéticas en el tema laboral, porque en el Ministerio del Trabajo no se han firmado, no hay actas de finiquito en gran cantidad.
de finiquito. Pero no todas las empresas hacen acta de finiquito, que corresponde al acto en el que se culmina o se cesa de funciones y se le hace firmar al trabajador, se le pone conocimiento, se le hace un cálculo, algún procedimiento que determina el código del trabajo. Pero lo que sí hay, y no dice la ministra, y esconde el gobierno, es que hay más de 1000 denuncias solo en un mes de despidos intempestivos. El Ministerio de Trabajo, más de 1000 denuncias, cuando el promedio normal, por así decirlo, es de en 5 meses 2.500 denuncias. Eso lo ha indicado, salió un reportaje de Diario La Hora hace poco. No es que salió en un reportaje o en un boletín de la Revolución Ciudadana o un boletín de Nebot o salió en un boletín de la Izquierda Democrática. En Diario La Hora salió. El promedio normal, por así decirlo, de desvinculación o de denuncias por despido es de 2.000 en 5 meses, 2.000 a 2.500. En un mes, de mediados de septiembre a mediados de octubre, se registran 1.000 denuncias de despido intempestivo. Entonces, mi estimado Darío, si el gobierno no hace un análisis sincero y sobre esa base toma políticas oportunas, adecuadas, y se pasa haciendo afirmaciones sobre meras expectativas y probabilidades que no dependen de él, que no dependen de la voluntad humana, pues él mismo estaría minando, además de perjudicándonos económicamente, estaría minando su carrera a la reelección. Porque, es más, cuando él dice, ya lo más seguro es que para diciembre nosotros ya esto esté solucionado con las disposiciones que se está tomando, porque inclusive ni siquiera el traer barcazas o comprar energía es una garantía para él. Trajeron una barcaza que debe estar generando alrededor de unos 200 megawatts y no está ni al 50% de su producción. Eso tampoco controla él. Hay otros factores. Y ahí también debe haber una fiscalización por parte de los legisladores. Y es que está faltando muchísimo, porque los legisladores también, como están en carrera política y responden a los intereses de sus partidos políticos, se están mirando a un costado. Mira, otro dato también, mi estimado Darío. Más de 1.000 enfermos renales, aproximadamente 1.000 enfermos renales murieron por falta de atención del Estado como tal. Eso salió en la prensa. Y alrededor de 24.000 están en riesgo. Es decir, 1.000 enfermos renales han fallecido por falta de atención del Estado. Y nuestros asambleístas discutiendo y sin lograr ponerse de acuerdo siquiera de quién va a ser el vicepresidente en la asamblea o en temas que no corresponden a la urgencia que tiene nuestro país. ¿Y entre esa urgencia sí estaba la posible destitución de Mónica Palencia? Me parece que, si bien es cierto, el tema del juicio político de Mónica Palencia, ella tiene que responder por algunas situaciones que en su competencia debe de ejecutar y no ejecutó y no hizo. Me parece que no era el momento, frente a la urgencia que tenemos, de darle la relevancia que se le dio. O sea, protagonizaron un espacio más para el show, para el espectáculo, para las campañas, que para los intereses del país, de parte y parte, de lado y lado, porque por un lado estuvo un asambleísta que dijo, si no hay el apoyo, mejor me voy a mi casa. Es decir, con todo el respeto al asambleísta, ella dijo, soy un asambleísta que si esto no pasa, el país no me merece como asambleísta. ¿Se refiere a Paola Cabezas? Sí, señor. Eso fue prácticamente que hizo. Sí, yo respeto mucho a una persona, me parece una de las principales voceras que tiene la Revolución Ciudadana, pero a veces la vanidad puede mucho más. Entonces nos dijo los ecuatorianos, si esto no pasa, pues de verdad no me merecen como asambleísta, debería irme yo. Cabeza Castillo dijo que se había malinterpretado su intervención. Ya cambian las cosas. Que ella se había referido a una de las denuncias que le había puesto el gobierno en la fiscalía. Mira, razones tendrá para estar molesta. Y en ese rato sus emociones estaban a flor de piel. Lo que aún no aprende nuestra clase política es a calmarse un poco para luego hacer reflexiones o hacer una intervención un poco menos emotiva. Porque claro, eso es bastante complicado porque la política es pasional, la política es emotiva. Y eso de paso, yo públicamente le escribí a Paola Cabezas, tanto en sus cuentas y su WhatsApp, solidarizándome con ella, porque no me parece justo que la gente idiota se burle de ella por su color de pelo, por su cabello, por su rostro, por su color de piel, o sea, por ser afrodescendiente. Eso me parece algo idiota, algo estúpido, de gente imbécil,
que se dedica a eso, porque tú puedes cuestionar a alguien por su accionar político, pero no te puedes meter con su forma, su cultura, ¿no? Mira, yo soy parte de la Federación Afroecuatoriana Familias Unidas. Obviamente aquí estoy como analista. Muchas gracias por la designación que me das. Soy un humilde, hago opinión política. Soy parte de la Federación Afroecuatoriana Familias Unidas. Me parece que aún nos falta muchísimo para construir una sociedad que propenda a la igualdad entre todos, ¿sí? Y que logre en los hechos materializar el castigo, y además eso del castigo, la formación desde a temprana edad sobre estos prejuicios que hay sobre el color de piel. Pero yo ahí no me detengo. Yo también, cuando he sido opinión o he sido cosas en redes sociales, me han dicho de todo, pero no me detengo ahí, porque si me detengo a esperar la solidaridad, o si me tengo a aclarar cosas de que sí, soy negro pero soy inteligente, no. O sea, perdemos el tiempo en atender el problema social que hoy nos tiene sumidos en esta situación como sociedad. Y para terminar lo anterior, ¿cuál fue el otro show de la ministra Palencia? Decir que era un narcojuicio, cuando no ha sido una facultad de la función legislativa, el prejuicio político. ¿Por qué se asustan? O sea, en esa parte yo sí discrepo con la postura del gobierno y de algunos medios de comunicación de que se debe de condenar o se debe de dejar o se debe de desdeñar las acciones, los procesos de juicios políticos. Es que es el papel de la Asamblea Nacional, que claro, según en función de los tiempos vino a darse ahora, lo que debía haberse dado un tratamiento, pero se le dio una trascendencia como si estuviéramos hablando de la final del siglo. Si Mónica Palencia hubiese sido destituida, ¿cuál sería, hubiera sido un golpe bien fuerte para el gobierno o no? Sí, obviamente, iba a ser un golpe fuerte para el gobierno. Mira que... Y una fortaleza para la Revolución Ciudadana. Pero por supuesto que sí, y me parece que sucedió el problema para lograr unificar los votos necesarios, porque es con mayoría calificada, con 92 votos. Le faltó el voto de Construye, le faltaron unos votos de los independientes. ¿Producto de qué? De que también el gobierno, desde mi punto de vista, puede haber sido casualidad o puede haber sido trabajado, logró que se cerrara o se centrara la discusión entre correístas y novoístas. Los unos tratando de empujar un juicio político que a su criterio respondía a la falta de atención o a la falta de cumplimiento con ciertas funciones que tiene la ministra Palencia, y por el otro lado era la postura de que se trataba de una retaliación por lo que ocurrió en el ingreso a la embajada y el apresamiento de Glass. Entonces logró que se observe, que se visualice que era una postura, una propuesta netamente de los correístas. Entonces, si tú tienes a puertas de un proceso electoral un escenario como estos, que va a tener una incidencia dentro de la coyuntura política, porque que le destituyan una de sus cartas de presentaciones o ministras más protagonistas o más emblemáticas del gobierno, iba a significar decirle a la ciudadanía o decirle al país: Noboa no está haciendo las cosas bien ni con la mejor de sus ministras, por ende la destituimos, por ende la enjuiciamos políticamente y la censuramos. Ahora bien, los otros partidos políticos que eran parte también de esta situación o de esta discusión, también desde mi punto de vista lograron observar eso, que si se daba la censura, los réditos políticos iban a ser para la Revolución Ciudadana. Y allí iba a subir más puntaje a ellos. En términos electorales, habría que verlo, no tanto. Pero en el tema de mantenerte en esto de la palestra o de ser visible, sí lo iban a ganar. Y en efecto, a puertas de una campaña electoral, a los actores políticos les interesa ser muy visibles hacia los medios de comunicación. Muy bien, está con nosotros Darío Acevedo, con quien estamos abordando un poco el tema de la realidad de la coyuntura política en este país. Terrible, por cierto. No se olviden, pueden escribir sus mensajes acá en la página de La Calle Habla. Está bastante interesante esta entrevista. Antes de culminarla, aterrizando un poco a las próximas elecciones, hay algunos cuadros que se están repitiendo, Darío, para las elecciones de febrero del 2025. Para los que no sabían, sí, otra vez vamos a ir a las elecciones. En febrero del 2025 vamos a elegir asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos,
vicepresidente o vicepresidenta y presidente o presidenta de la República. Solo hay 2 mujeres quienes van a estar en la papeleta. La una es del Partido Sociedad Patriótica, que no recuerdo ahora su nombre, y la otra es Luisa González de la Revolución Ciudadana, la candidata de Correa. Y en el caso de la provincia de Esmeraldas, si hoy fueran las elecciones, ¿quiénes crees tú? Por cierto, en la provincia de Esmeraldas se van a elegir 5 asambleístas, ya no 4, sino 5. ¿Quiénes crees tú que podrían ganar una curul en el Parlamento Legislativo? Bien, si este domingo fueran las elecciones, desde mi punto de vista, mi humilde opinión es que la Revolución Ciudadana mantiene 2 curules con la posibilidad remota, y ya voy a decir por qué remota, es decir, con una posibilidad distante de un tercero, y ya lo voy a decir por qué. ¿No es fanatismo lo que estás diciendo? No, es que yo no soy fanático. Yo no respondo a ningún partido político, Darío. Yo le he dado análisis en base a la votación dura que tiene el correísmo. Y el correísmo, hacia muchos les cuesta reconocer, el correísmo seguirá siendo fuerte mientras sigamos teniendo gobiernos que no realicen inversión pública. Y lo ha dicho el mismo Fernando del Rincón en CNN, y lo han dicho un sinnúmero de personas más que discrepan del correísmo. Y dicen, para superar a Correa tienen que superar las etapas de inversiones, porque la gente es práctica, por el amor de Dios. Ningún elector, incluido ni usted ni yo, nos sentamos a descargar todo el plan de gobierno de todos los candidatos y lo vamos a leer una lectura minuciosa. Nadie lo hace. Lo que hacemos es, por intuición, ver quién es más confiable y quién es más creíble, por la forma como habla, por las cosas que dice, cómo las dice, su pasado, cómo se ha ido desenvolviendo. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, mucha gente en los últimos procesos electorales no votan por los candidatos que están en la papeleta, votan es por un vuelve Correa. Por el techo político de Correa, hermano. Yo te aseguro que a la segunda asambleísta que ganó el correísmo, que es la señora Patricia Mendoza, tú preguntas y no la conoce nadie. Imprime una foto de ella. Algún rato hagamos un recorrido en vivo con tu medio digital. ¿Conoce usted a esta persona? ¿Conoce? No saben quién es. O sea, la gente vota movida por esta situación también. ¿Tú crees que la gente conocía a los concejales que propuso el Partido Social Cristiano? ¿La gente los conocía? No. Algunos de ellos no. ¿Por qué votaron? Por una figura provincial que tiene el Partido Social Cristiano. Entonces, el partido, según usted, entrarían 2 asambleístas por la Revolución Ciudadana peleando un tercero. Peleando un tercero. Perfecto. Si no tuviéramos en la actualidad la situación política del presidente, que en Esmeralda es rescatable, es buena, no es mala la imagen del presidente en la provincia de Esmeralda. Yo, a través de ciertas capacitaciones gratuitas que hago, me recorro, pregunto, converso, sin tratar de orientar la votación de nadie, porque no tengo compromiso político con nadie. La opinión que tienen sobre Novoa es buena, en una buena medida. Es por esto que digo yo que, a ver, el correísmo mantendría sus 2 curules fijos, por decirlo así, a este domingo. Uno, el partido ADN. Si ADN logra superar este problema tan peliagudo que tiene de la energía eléctrica en diciembre, y ya se desarrollan unas campañas sin cortes energéticos y se suman a eso otros elementos más que de estrategias de campaña, es probable que el quinto escaño, que sería el último, el quinto, lo pelee un segundo de ADN con el posible tercero de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que entre estos 2 partidos políticos, tanto ADN como Revolución Ciudadana, hay la probabilidad, no la certeza, ojo, la probabilidad de que hayan 4 curules, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos por el otro lado, tenemos a Frickson tenemos a Samuel Seyeri, ¿sí? Me parece interesante la propuesta que plantea el Partido Social Cristiano. Me refiero al partido, despojándonos de temas ideológicos, despojándonos de cualquier sesgo que haya o de animadversión. Me parece que la puesta en la papeleta de una persona que profesionalmente tiene un desarrollo destacado como Lady Cedeño, pues bien trabajado en una campaña a nivel provincial, puede también
asegurar al menos el curul de Samuel. Me parece una propuesta interesante. Ahora bien, hay un elemento que una vez que conversábamos, Darío, estaba presente, pero que ahora no lo está. Los techos presidenciales, para que la gente, va a ser más didáctica la explicación, los candidatos presidenciales tienen una enorme incidencia en las elecciones de asambleístas provinciales y nacionales. Tienen una enorme incidencia. Es decir, ahora mismo el gran problema del Partido Social Cristiano es su techo presidencial, que a criterio de varias personas, y mío inclusive, es muy débil. Me parece que Henry Kronfleck no lograría o no logrará posicionarse como un presidenciable por las características, por la forma. Hay que ver cómo se desarrollan la dinámica social en medio de todo esto. Porque muchas veces esa dinámica social que hace que la gente, en su mayoría, mi estimado Darío, deteste lo viejo o lo parecido a lo viejo y se vaya por lo diferente, e inclusive se oriente para algunas personas que muchos dirán, ay, pero si no era ni carismático, ay, pero ¿quién esperaba esta situación? ¿Por qué razón? El mercado como tal, la política como tal, son bien complejas de predecir, mi estimado Darío. Y lo que hago simplemente es un análisis. ¿Quién se ganaría el otro curul? Probablemente. Bueno, estamos hablando, digamos que entre esos partidos... 2 de la Revolución Ciudadana, 1 de ADN y 1 del Partido Social Cristiano. Van 4. 1 Partido Social Cristiano. Es probable que por el techo político, aunque no tienen candidato, me parece que les rechazaron las candidaturas. El partido de Jan Topic suma, me parece que suma una gran... ¿Y a Frickson Erazo? No, sí, ya voy para allá. O sea, yo te estoy haciendo un análisis como le explico a la ciudadanía desde el techo presidencial. Ya, sí, porque justo lo acabé de tomar apunte. Jan Topic también tuvo una muy buena votación en las elecciones anteriores en Esmeraldas, pero no por él solamente, a pesar que es un candidato que para mucha gente era simpático, guapo, se vestía bien, muy jovial, todo eso, pero también le ayudó muchísimo el techo provincial, que en este caso lo que significa electoralmente Roberta Zambrano. No creo tanto en ese caso, Medio. No creo tanto. No. Jan Topic es dueño de empresas que manejan... Sí, pero esas empresas no están en Esmeralda. La gente no lo conoce permanentemente a Jan Topic. Pero ¿Le ayudó Roberta o no le ayudó Roberta? Los votos que sacó en las elecciones pasadas no tuvo que influir mucho lo que significa Roberta. Mira, es un secreto a voces que el Partido Social Cristiano en Esmeraldas hizo campaña por Otto Sonnenhösner. Fue evidente, fue muy evidente. Es decir, en lugar de sumarle a Jan Topic, desde mi punto de vista, le restaron, pues, mi estimado Darío. En la segunda avenida de Jan Topic no hubo una persona del Partido Social Cristiano. Entonces, los votos que sacó Jan Topic en las elecciones presidenciales anteriores fueron directamente de él, ganadas por él. Tuvo una maquinaria, Darío. Jan Topic tenía jóvenes bandereando, tenía en cada pueblo de esta provincia y en cada barrio de esta ciudad, Jan Topic tenía publicidad en los postes, en las paredes, gente rodeando. Y además, no descartemos una cosa, no fue un mal candidato. Jan Topic no es un mal candidato. En el debate me parece que fue uno de los más coherentes, más claros, y fue más conciso, más preciso fue Jan Topic. Entonces Jan Topic hizo una excelente campaña y se encontró con esta situación de otro candidato que no era nuevo como Novoa, que venía de años su familia y no pudo ser. Pero aquí en Esmeralda el segundo más votado a nivel presidencial fue Jan Topic. Entonces ahí le podríamos sumar que probablemente sería Edison Manjarres, que es el candidato de Jan Topic en Esmeraldas por suma. Pero mira, hay un problema, ¿verdad? Verás, hay un problema. Esta situación de desorganización que hay en los partidos políticos, por eso que yo con los partidos políticos, al único que puedo ir es a darle una capacitación a sus líderes, ¿sí? Pero no a ser militante, porque los partidos políticos es, lamentablemente en los hechos, escuelas de formación para hacer trampa, aunque se molesten. Las primarias, que son las elecciones internas que tienen los partidos políticos,
¿Realmente respetan la voluntad, la democracia de los militantes? No. Es la voluntad del dueño del partido. Del dueño del partido. Sí, lo justo yo decía en una entrevista anterior, no hay democracia en muchos movimientos y partidos políticos porque decide quién toma. En ninguno, Darío, en ninguno. Y eso de las elecciones internas, primarias, solamente es para cumplir al Consejo Electoral. En ninguno. Y si alguien se atreve en contradecir la voluntad de los dueños, del dueño del partido, es señalado ya como traidor y lo expulsan. Así es. Entonces, no hay una democracia interna verdaderamente. No la hay. Entonces, aterrizando, Suma en Esmeralda fue víctima o sufre de esa situación porque ellos eligieron o se desarrollaron unas primarias en el que su militancia resolvió que el candidato sea el abogado César Pimentel, que vaya de primero liderando la lista de candidatos. ¿Pero él estuvo oficiales. En las primarias? Estuvo electo en las primarias, César Pimentel. ¿Lo sabía usted? Sí. Bueno. De segunda estuvo Alexandra, más conocida como Alito Pinto, de la Unión de Quinindé. Es decir, armaron una propuesta bastante interesante y nada desdeñable en esta perspectiva, en esta carrera política. Resulta que por estos juegos del que te pongo, que te saco, que te digo, que te bajo, alguien, que no voy a decir su nombre porque no es, me parece, el objeto central del análisis que debemos de hacer, alguien movió influencias, alguien con mucho poder movió influencias y logró que a César se lo bajaran de la candidatura sin haber renunciado. Una vez que César llegó, o los candidatos, mejor dicho, para no centrar únicamente en él, los candidatos de Suma que fueron electos en las primarias, en la democracia interna del partido de Suma, hicieron la aceptación de las candidaturas. Va por varias fases, las primarias, luego la aceptación de las candidaturas. Para tú como partido político poner a otro candidato diferente al que fue electo en las primarias, en las elecciones internas, necesitas que la persona electa, una vez que ya o después de haber hecho su aceptación, mediante una carta renuncie a la candidatura. Así es. Conocemos de que esto no se dio, ninguno de los candidatos renunciaron a su candidatura, pero por encima de ello, la dirección del partido agarró y inscribió primero, en primer lugar, como candidato a Edison Manjarrés, perdón. Como segunda opción la puso a Cecilia Angulo y así cambió todo. Entonces, al momento de hacer la inscripción, que es la parte final de esta situación de las campañas, cuando van a hacer la inscripción, resulta que el CNE en la provincia de Esmeralda, en su informe, observa que no fueron electos en las decisiones internas, en la democracia interna, en las elecciones primarias del partido. Y lo que hace es informar, rechazar la inscripción de las candidaturas. Se fueron a nivel nacional, esto lo sé por noticias que dan en los medios de comunicación, se fueron a nivel nacional y el CNE a nivel nacional procedió de igual forma a negar la inscripción de las candidaturas. Entiendo, por nota de prensa mismo también, que ahora Edison Manjarrés está esperando la resolución porque han apelado ante el contencioso, que ya es de última instancia la situación. En lo personal, entendiendo la dinámica política y sobre todo las disposiciones reglamentarias, no le van a aprobar las candidaturas. Es decir, lo más seguro es que los candidatos, o mejor dicho, el candidato Jan Topic en la provincia de Esmeralda no tenga. Esto abre la posibilidad, que estaba bastante reñida, en que un Frickson Erazo, que me parece tiene excelentes cualidades de candidato, de orador, de elocuencia, de carisma y que es bastante conocido, pueda también hacerse un espacio, un curul, pese a que, y algo importante, no tiene un techo presidencial, un candidato presidencial en condiciones de sumarle a él. Ahí está Henry Cucalón. Henry Cucalón, que no llega ni al 2%. No llega ni al 1%. Pero tiene mucha experiencia, ha sido uno de los cuadros bastante fuerte y potente en el Partido Social Cristiano. Fue quien ayudó en muchas ocasiones a evitar que Lazo fuera destituido porque era un bastante negociador dentro del Parlamento Legislativo. Ahí está el problema, mi estimado Darío, el gobierno de Lazo. ¿Usted se acuerda que a Otto Sonnenhösner, pese a que le hicieron una campaña mediática interesante de que era dentro del gobierno de Lenín Moreno, el único que daba la cara, el que resolvía, el elocuente, el comprometido, el trabajador? O sea, esa figura crearon de Otto Sonnenhösner, pero no se pudo quitar el peso del gobierno nefasto de
que fue el de Lenín Moreno. Ahora tampoco va a ser muy difícil que Henry, el candidato presidencial de Frickson Erazo, logre quitarse ese lastre de encima de lo desastroso que fue el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, el primer elemento es que, Darío, debes considerar también que más allá de que existan un buen currículum, una buena presentación, lo mismo podemos decir de Kronfeld, el candidato del Partido Social Cristiano. Pero esta no es una elección de decanos ni de rectores de universidad. Esto es una elección en que la gente, conforme algunas características, va a decidir su voto. Y esas características, primero, el carisma, es bien complicado construirla en una persona que es bastante adusto, bastante, podemos decirlo, radical en su expresión. Y además tiene el lastre de haber sido ministro en un gobierno desastroso como el de Guillermo Lasso. Eso le pasó factura a Otto y seguirá pasando factura a muchos funcionarios. Es decir, desde mi punto de vista, pese a todas las buenas cualidades que tiene, veo yo como candidato, el señor Frickson Erazo, tiene el peso de un techo presidencial que no le suma. Y además las elecciones pasadas, cuando Erazo fue candidato a alcalde, fue la primera vez en la palestra política que se lo vio en la papeleta, y llegó a ser el segundo candidato más votado a la alcaldía, y aún lanzándose por el partido en aquel momento de Creo, que era el partido del gobierno de Lasso, y Lasso no le sumó. Todos los votos que sacó fue por Frickson. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo. Pero mira, la conducta o el comportamiento del electorado varía de una elección a otra. Acuérdate que en la elección que se eligió como presidente a Guillermo Lasso, tuvimos una especie de surgimiento de nuevos líderes como Herbas, que a partir Javier Herbas, que a partir de TikTok se posicionó y después era una figura. Tuvimos también el casi triunfo, por decirlo así de cierta forma, de Yacu Pérez, que casi pasa a la segunda vuelta. Esos mismos candidatos, con esas mismas formas de hacer campaña, participaron en la elección pasada, pero se encontraron un electorado que ya tenía una expectativa diferente. O sea, eso es de lo que te digo, lo delicado de la política, lo cambiante. ¿Y en qué quedaron? No quedaron, pero ni para denunciar fraude. Quedaron totalmente lejos de aquella figura que fueron las elecciones pasadas. Entonces, entendamos que la votación de un candidato en un determinado momento no se está diciendo que hay un liderazgo consolidado, como lo tiene la Revolución Ciudadana. No hay una estructura, no hay un voto duro. Acuérdate también, si vamos mucho más atrás, cuando Roberta recién saltó a la política y casi le gana a Ernesto. Digo casi le gana porque si vamos al CNE, quien ganó fue Ernesto, no es otra situación. Casi le gana. En la siguiente elección, ¿qué pasó con Roberta? Ni para presidenta de comité de barrio la votación, por decirlo de una forma, algo. Entonces, una situación del electorado responde también a los problemas que al instante están ocurriendo, a esa dinámica que ocurre en el entorno social. Nosotros, en la elección anterior, el eje de la discusión era la seguridad. Ahora tampoco vas a hacerlo, pero hay un elemento fuerte. El corte eléctrico. El problema energético. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este podcast, bastante interesante. Hemos hablado casi de pocos temas, no hemos hablado de todo porque necesitaríamos un par de programas más. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar conectadas y conectados acá. No se olviden, escriban si les pareció bien, les pareció mal. Si quieren putear al invitado, putearme a mí. Nosotros los Daríos al cuadrado estamos acostumbrados a eso. ¿Qué va a pasar para la gente que comente y diga de cuándo acá se crea analista político? No, yo soy un hombre que, o sea, por eso porque ya veo yo, ¿no? Ya veo los comentarios ahí. Por eso agradecí tu gesto tan amable y tan como tú eres tan educado, decirme analista. Yo hago una opinión. No voy a encantarle a todo el mundo, yo lo sé, no voy a encantarle a todo el mundo. Yo hago un análisis, usted ciudadano puede hacer el suyo, lo voy a respetar. Yo aquí he hablado con datos, he hablado con cifras, he puesto ejemplos, no es opinión traída de los cabellos, y finalmente es un análisis. ¿Y alguien puede estar de acuerdo? ¿Alguien no puede estar de acuerdo? De eso se trata la democracia. Y quizás de aquellas elecciones bajarán esta grabación y dirán, mire, la Revolución Ciudadana solo metió uno y casi ni lo mete. Pero es que, estoy señalando, no es una situación afirmativa. ¿Por qué razón? Los sistemas, la política, tanto como los mercados, responden a un sistema de cada nivel 2. Hay sistemas de cada nivel 1 y nivel 2. Eso es matemático. El nivel 1 tiene que ver con el hecho de que
las predicciones o las proyecciones no tienen o no afectan al nivel de caos 1. Es decir, por ejemplo, la situación meteorológica. Podemos predecir que pasado mañana va a llover durísimo. Del hecho que nosotros predigamos o pronostiquemos que va a llover, no significa que las lluvias se van a mover por lo que opinemos. Pero sí se puede mover, por ejemplo, cuando en el mercado decimos, y ese es el sistema de caos nivel 2, cuando decimos de aquí al mediados de noviembre, aquí al 15 de noviembre para ser precisos, el precio del barril del petróleo va a estar en $150. ¿Qué va a ocurrir sobre ese pronóstico? Va a ocurrir que los grandes especuladores van a comenzar a comprar, y llenarse en cantidades, y va a suceder de que el incremento del precio del barril de crudo no va a estar para esa fecha y no va a estar mucho antes. Lo mismo ocurre con la política. Entonces, perfecto. Quiero agradecerte. ¿Cómo lo sintió la entrevista? Bien. Las preguntas no alcancé a hacerte. Para una próxima. Una pregunta. Una pregunta. ¿Aspira a ser candidato a concejal en las siguientes elecciones seccionales? Buena pregunta. No sé. Me encanta la política, no lo descarto tampoco, pero creo que hoy por hoy estoy dedicado a la función pública. La segunda pregunta. La segunda pregunta, en tema de liderazgo, ¿Janet Busto o Roberto Zambrano? Déjame tomar café mejor. ¿O la dejamos para otra ocasión? ¿Janet Busto o Roberta Zambrano? Yo creo que las dos son lideresas, pero creo que Roberta ha marcado una diferencia en la prefectura. Janet no ha sido prefecta ni alcaldesa, apenas llegó a ser concejal. Entonces, y un concejal no ejecuta obras. Pese a que también tengo mi opinión frente a Bustos, ¿no? Ah, bueno. Entonces, pese a que yo tengo mi opinión frente a Bustos, de hecho, públicamente le invito a ella a que esté acá. Le voy a escribir igual, no creo que me haya bloqueado, pero igual espero que esté acá por acá, ¿no? Porque no hay una buena amistad entre ella y yo, ¿no? Yo creo que también falta mucha madurez política en Esmeraldas. En administración pública, Vico Villasís o Lenin Lara. ¡Ah! Oye, muy buenas esas preguntas, ¿eh? Mira, yo estoy muy agradecido con Vico Villasís. Lenin Lara también me dio la oportunidad de trabajar en el municipio de Esmeraldas, pero no me dio un espacio como me lo ha dado Vico Villasís. Entonces, yo creo que los dos mantienen su liderazgo, pero creo que son momentos históricos diferentes. Ya te digo, yo con los dos soy muy agradecido, pero yo trabajo hoy para la actual administración, ¿no? Antes que culminemos, a propósito de eso, Darío, permíteme felicitarte por lo que haces en la Casa de la Juventud. De verdad, muchas gracias. Visible, y eso es digno de saludar, de reconocer. Muchísimas gracias. Entonces, por ejemplo, mira, hoy con Vico me ha dado la oportunidad de estar al frente de una unidad departamental. Con Lenin no. Yo con Lenin tenía un contrato de auxiliar de servicio, que no es un pésimo trabajo, no es un trabajo digno. Pero no es tu perfil profesional. Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces no se valoró mi perfil. Quien lo valoró fue Vico. Entonces, y ahí está, pues, ¿no? Cuando le das la oportunidad a alguien, ahí se ve la capacidad de las personas. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Darío. Esas preguntas, no me lo esperaba. Gracias, Darío Ceballos, ha estado con nosotros, analista político, acá en el podcast Sin Filtro con Darío Ronzón. No se olviden, pueden contratar también las publicidades. Irá a contar esta entrevista. Y pueden contratar las publicidades aquí, por favor, en La Calle Habla, en este podcast Sin Filtro. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes. ¿A quiénes les gustaría a ustedes que entrevistemos acá? Así que públicamente digo, voy a escribirles, porque me llevo con todos, ¿no? Voy a escribirle a Janet Busto, a Manuel Casanova, a Samuel Seyeri, a Frickson Erazo, a John Polanco y a todos los candidatos para que estén acá. Hay algunos que les he escrito y no responden. Seguramente ahora, como van a estar en la papeleta, sí van a responder. Pero igual, si no me responde, les voy a decir a la audiencia pública quienes no me responden. Invítalo a Miguel Vera también. A Miguel Vera también lo voy a entrevistar. Ojalá que responda también, pues Miguel Vera. No, sí responde. Porque a veces una buena persona. Cuando no están en la papeleta, ahí paran por todo el mundo. Pero hay alguna gente que cambia. Pero vamos a tener algún rato a Miguel Vera también por acá. Agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Buenas noches.